Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Cuando Nihat Kahveci llegó a la Real Sociedad tenía solo 22 años. Llegó a un club nuevo, a un país distinto y sin conocer el idioma, pero tenía un padrino en el vestuario Churiurdin, el también turco Tayfun Korkut, que fue quien se encargó de hacerle la vida más sencilla en Donostia para que pudiera buscar su hueco en un equipo que cuando él llegó no vivía precisamente su mejor momento. La relación de los dos turcos está en el corazón de un gesto que se acabaría convirtiendo en icónico para el aficionado de la Real. Nihat llegó a la Real en el mercado de invierno de la temporada 2001-2002. El principal valedor de su fichaje fue John Toshak, quien ya le conocía de su estancia en el Beşiktaş turco. Cuando Nihat marcó su primer gol, el 1-0 al Rayo Vallecano en la 27ª jornada de Liga, en un partido que finalmente acabó con empate a 2, era más que razonable que el turco frenara a sus nuevos compañeros en la celebración para ir al banquillo a dedicarle el tanto a su entrenador. Entrenador que, por cierto, fue cesado solo 2 partidos después, tras caer en casa ante el Tenerife por 0-2. Tras salvarse la Real del descenso con Roberto Olave como entrenador y con poca participación de Nihat, la siguiente temporada era borrón y cuenta nueva para todos, también para el turco. Y el estreno de Nihat bajo la batuta de Reinaldo Nue no pudo ser mejor. En la victoria por 4-2 ante el Atleti del estreno liguero, el turco anotó 2 goles jugando en punta con Kovacevic. En el segundo, la celebración fue señalarse el nombre de la camiseta, pero en el primero también se dirigió en el banquillo, ya sin Toshak sentado en él. La dedicatoria fue para otra persona, el utillero, Michelo Olaizola. Nacía así una costumbre, la de celebrar los goles con él, que se cumplió durante toda su estancia en la Real, en casi todos los 55 goles que marcó después de que brindara a Toshak aquel primero y de los 2 de aquel derbi del 1 de septiembre de 2002. ¿Y de dónde nació la costumbre de acercarse a Michelo Olaizola y darle un beso? El propio utillero lo desveló en varias entrevistas que concedió para hablar de su paso por el equipo cuando se jubiló allá por 2018. Nada más llegar él, en un partido en Anoeta, Tayfun me dijo que al nombre de Nihat le faltaba un punto sobre la I, y lo pinté con un rotulador. Ya teníamos relación, y a partir de ahí me dijo que yo era como su padre de aquí y que cada vez que metiera un gol vendría a besarme, explicaba Michelo en esa entrevista a Mundo Deportivo. El beso se convirtió en un ritual que toda la afición realista esperaba cada vez que Nihat veía puerta, y para el modesto Michelo Olaizola fue también una pequeña cruz, porque confesaba, a partir de ese momento en el que el turco decidió hacer público el agradecimiento, se convirtió en una figura mucho más popular de lo que habría deseado. Y eso que pasó nada menos que 37 años trabajando para la Real. Entró en el vestuario cuando el banquillo lo ocupaba Alberto Ormaechea, y desde mediados de los años 80, ya con Toshak, pasó a ser ayudante del principal utillero, entonces Richie González. Cuando tuvo problemas de salud, me ofrecieron su puesto y finalmente me quedé. La verdad es que he estado muy a gusto, confesaba Michelo La Vanguardia en otra de esas entrevistas. Siempre que una figura notable dice adiós a la Real, nos preguntamos el valor que ha tenido, y en el caso de Michelo es uno que nunca conoceremos del todo, porque su trabajo, como él mismo decía, siempre se realizó de puertas hacia adentro. Llegó a un fútbol en el que no había psicólogos y de alguna manera se convirtió en el mejor amigo de muchos jugadores, además de ser un elemento cohesionador del vestuario. La figura del utillero creo que es necesaria y poco valorada, decía en otra de esas entrevistas con relevo. Olaizola forma parte de una de las muchas sagas familiares que han construido la leyenda de la Real. Su relevo en el vestuario Churiurdin lo cogió su hijo Unai, y mucho más que conocido es que su hermano mayor, Julio, fue uno de los integrantes de ese equipo campeón de los años 80 que todos nos sabemos de memoria. De hecho, eso tuvo mucho que ver con que Michelo entrara en la Real, porque Julio tenía una gran amistad entonces con el mítico guardameta del equipo, Luis Arconada, y ambos hablaron con el encargado, Jesús Huartango, para que le diera trabajo, al principio en labores de mantenimiento de los campos. Lo que es menos conocido es que Julio y Michelo tenían un tío que también vistió la camiseta de la Real. Se trata de Celestino Olaizola Minondo, que jugó 36 partidos entre 1922 y 1925, marcando 5 goles. Tayfun se mantuvo al lado de Nihat en el vestuario de la Real durante 1 año y medio más. Cuando el centrocampista se marchó del equipo Churiurdin, al finalizar la temporada 2002-2003, el delantero ya se había convertido en un pilar indiscutible del equipo que casi ganó el título de Liga. ¿Quién sabe qué habría pasado con él sin la presencia a su lado de Michelo Olaizola? Lo que sí sabemos es que aquel beso con el que se celebraba cada gol del turco
era una de esas imágenes que nunca nos cansamos de ver.